Buenos días, estimado doctor Marvin Cruz, compañeros de equipo. Les doy la bienvenida a esta mesa de diálogo que hemos preparado para realizar una reflexión sobre la lectura. Los principios contenidos en el título preliminar del Código Civil Peruano de 1984, capítulo 4 del autor Juan Espinosa Espinosa. Me presento, mi nombre es Tomás Hans Pérez Martínez y quiero dar inicio hablándoles del ordenamiento jurídico. Yo entiendo que son las leyes que rigen el país, pero ¿es solo eso o hay algo más detrás? ¿A usted qué dice, compañera Eliana? ¿Cómo están? Mi nombre es Eliana Palacios Barrio Nuevo. Buena pregunta la que planteas. En realidad, el ordenamiento jurídico no solo son las leyes escritas, incluye todas las normas jurídicas que usa el Estado para mantener el orden y resolver conflictos. Esto involucra leyes, decretos, costumbres, sentencias y también principios de derecho. Efectivamente, compañeros, me presento. Mi nombre es Jason Darwin Mayorí Fernández y me gustaría acotar que el ordenamiento jurídico es como el sistema nervioso. Todo está conectado y su función es dar respuestas cuando las personas tienen problemas jurídicos. Un ejemplo claro, cuando dos vecinos se pelean por un muro o una empresa comete un daño ambiental. El ordenamiento jurídico es el conjunto de reglas que el juez usa para decidir quién tiene la razón. Buenos días, yo soy Jesús Bueno Chuquimango y tengo un comentario al respecto. En este caso se supone que este sistema debería ser completo, ¿no? O sea, tener normas para todo, pero la lectura dice que eso no siempre pasa. Entonces, ¿por qué la sociedad cambia más rápido que las leyes? Exacto, compañero, mucho gusto. Mi nombre es Jean-Pierre Silva Espinosa, para mencionar que aquí entra el segundo punto, sobre los pensamientos o teorías sobre si el derecho tiene o no lagunas. Algunos dicen que el derecho es perfecto y tiene respuesta para todos, y otros dicen que no, que hay vacíos que el juez debe llenar. La primera corriente se llama positivismo ingenuo o dogmático. Ellos piensan que no hay vacíos y si parece que falta una norma, se puede llenar con otra parecida por analogía. En resumen, el derecho nunca se queda sin respuesta. Por ejemplo, si la ley castiga el robo de dos cosas físicas, ¿también se puede aplicar esa misma idea al robo digital? Mm, Pero eso suena muy bonito, compañeros, aunque algo también ingenuo, porque no todo se puede resolver copiando una norma similar. El mundo cambia, hay nuevas tecnologías, nuevas familias, nuevos delitos, y ahí el derecho se queda corto. Sí, justamente por eso aparece la otra postura, el justnaturalismo irracional o anárquico. Ellos se aceptan que hay lagunas y dicen que el juez puede decidir según la justicia natural o el sentido moral. Entonces, digamos, si la ley no dice nada, el juez usa su conciencia. En un ejemplo, una madre roba comida para su hijo hambriento. Entonces, la ley dice que robar es delito, pero el juez podría absolverla porque hay una razón humana de fondo. Sí, suena humano, pero peligroso también, porque si cada juez aplica su justicia personal, el derecho se vuelve inseguro. Por eso muchos juristas dicen que el juez debe tener límites. No puede decidir solo por sentimientos, sino dentro del marco del sistema jurídico. Luego está el empirismo, que dice que no hay lagunas, porque todo lo que no está prohibido está permitido. En palabras simples, si la ley no lo prohíbe, lo puedes hacer. Verbigracia, si no hay ley que prohíba tener un dron, entonces es legal usarlo. Aunque, claro, a veces eso puede generar otros conflictos. También está la teoría de Kelsen y Cosio, llamada logicismo o teoría egológica. Kelsen decía que el juez crea derecho al aplicar la ley, y Cosio decía algo muy famoso: no hay lagunas en el derecho porque hay jueces. O sea, siempre habrá una respuesta, porque el juez interpreta, adapta y aplica la norma al caso concreto. Bien, compañeros. Y por último están los eclécticos, que dicen que el sistema puede responder, pero a veces falla en justicia o valores. Entonces, en un ejemplo, una ley puede dar una respuesta legal, pero no necesariamente justa.
Ahí el juez trata de equilibrar la ley con equidad. Entonces, si resumimos, el positivismo ingenuo dice que no hay lagunas. El justnaturalismo dice que sí hay y sí llenan con justicia natural. El empirismo dice que lo no prohibido está permitido. Ahora, el logicismo cree que el juez completa el sistema y los eclécticos dicen que sí hay vacíos de valor, pero el juez lo llena con interpretación y principios. Entonces, compañeros, el ordenamiento jurídico es como un gran mapa. Tiene casi todos los caminos marcados, pero cada tanto aparecen rutas nuevas. Y ahí entra el juez a dibujar el camino que falta. El derecho no es perfecto, pero gracias al juez no se detiene. Ahora, la lectura propone dos términos importantes de distinguir, que son lagunas normativas y lagunas de aplicación normativa. La primera hace referencia a lo no previsto por la ley y que debería ser regulado, mientras que las lagunas de aplicación normativa tienen lugar cuando existe la norma, pero su aplicación resulta dudosa, ambigua o insuficiente frente a un caso concreto. Es correcto. Además, las lagunas de aplicación normativa, a su vez, se clasifican en lagunas de conocimiento y de reconocimiento, o dicho de otra forma, de desconocimiento y no reconocimiento. Bien, ¿podrías explicarme con ejemplos, por favor? Claro, compañero. Imagina que eres juez y debes resolver un caso sobre menores con dispensa judicial. Para ello existe una norma que lo regula, pero que tú desconoces. En consecuencia, decides no celebrar el matrimonio. ¿Qué pasó en este caso? Evidentemente no habría vacío en la norma, pero sí una falta de información o laguna de conocimiento. Me queda clara la ilustración y pondré un ejemplo para el segundo punto. Nuestro Código Civil regula el daño moral, pero no menciona expresamente si puede reclamarse por maltrato psicológico en redes sociales. En este caso, el juez reconoce la existencia de la norma, pero duda si su alcance cubre este tipo de supuestos. Ahora estamos frente a una laguna de reconocimiento. Excelentes aportes, compañeros. Me permito mencionar que existen dos términos, más que también debemos diferenciar con claridad y con interpretación e integración, además de poder analizar si realmente existe una dicotomía entre ambos. Para ello, es importante destacar que la analogía es un mecanismo propio de la integración. Por ende, distinto a la interpretación, el autor del libro lo menciona. La analogía se desarrolla dentro del campo de la creación, mientras que la interpretación en el campo de la declaración. Es decir, compañeros, mientras que la interpretación es utilizada cuando la norma existe, pero su significado es dudoso, ambiguo o requiere de aclaración. La integración se utiliza cuando no existe norma que regule el caso concreto y, por lo tanto, recurrimos a los principios generales del derecho o a la analogía. Correcto. Del mismo modo, el autor ahonda en la distinción entre analogía e interpretación extensiva y señala que la analogía es un tipo de interpretación y procedimiento, y la interpretación extensiva una interpretación y resultado, o resultado de interpretación. Por ejemplo, para los contratos de servicios digitales que aún no son regulados, el juez usa la analogía y aplica las normas sobre prestación de servicios. Aquí la analogía es el procedimiento para resolver el caso. Así es, y me gustaría poner un ejemplo para el segundo punto. Existe una norma que prohíbe la venta entre cónyuges y el juez analiza un caso similar para convivientes, concluyendo que la norma también aplica para ellos. En este particular, el resultado es una interpretación extensiva porque se amplía el sentido de una norma existente que es el resultado final del proceso interpretativo. Interesante. Pero aquí una pregunta, compañeros. ¿Qué opinamos de los casos que plantean la aplicación o prohibición de la analogía en el derecho penal?
Para empezar, ¿qué entendemos por analogía y su importancia en el sistema jurídico? Bueno, la analogía es básicamente un recurso que permite al juez aplicar una norma de un caso similar cuando no existe una ley específica para el caso que está resolviendo. Es una herramienta fundamental para cubrir vacíos legales, especialmente en el derecho civil. Eh, Verbigracia, si no hay una norma para un tipo de contrato, se puede usar la norma de un contrato parecido, siempre que exista una identidad de razón entre ambos casos. Estoy de acuerdo con eso en el ámbito civil, pero en el derecho penal la cosa cambia. La Constitución Política del Perú, en su artículo 139, numeral 9, dice que prohíbe usar la analogía para perjudicar al acusado. Esto responde al principio de legalidad que establece que nadie puede ser sancionado por un hecho que no esté claramente tipificado como delito en la ley, sino aplicar analogía en contra del acusado sería violar ese principio y generar inseguridad jurídica. Sí, y eso nos lleva a un punto importante. En el caso de que no haya una norma análoga para aplicar, el juez puede recurrir a los principios generales del derecho, según la Casación 3994-2006, pero, pero claro, esto debe hacerse con mucha cautela para no exceder la función judicial y mantener el respeto a la legalidad. Exactamente, Tomás. La analogía vista desde la filosofía del derecho no es un simple recurso práctico, sino una herramienta para interpretar la ley con sentido racional y justo. Los filósofos y juristas Norberto Bobbio y Carlos Cosio destacan que la analogía es vital para garantizar que el derecho sea coherente y no quede paralizado por lagunas legislativas. Pero como han señalado bien los compañeros, en derecho penal se debe respetar los límites para proteger derechos fundamentales. Muy claro, compañero Jean-Pierre, mencionaste que la analogía está prohibida en el derecho penal. Pero aquí la pregunta, ¿qué opinas sobre la posible aplicación o a favor del acusado? Bueno, es un tema debatido porque algunos juristas sugieren que la analogía podría usarse para beneficiar al imputado, aplicando interpretaciones más favorables cuando la ley es ambigua o insuficiente. Sin embargo, la mayoría coincide en que la analogía penal debe manejarse con extremo cuidado, porque cualquier aplicación en la tipificación del delito podría afectar garantías procesales. También está el punto del ejemplo que menciona sobre la violación sexual, donde se habla de diferentes formas del acceso carnal y objetos introducidos. Aunque se usa la analogía para definir el delito, no se aplica la ley por analogía, sino que se reconoce la variedad dentro del delito tipificado. Bien, esto demuestra que la analogía sirve para interpretar el alcance de la norma, pero sin crear nuevas figuras delictivas. La analogía no puede sustituir la ley, solo ayuda a entenderla mejor. Y para concluir este punto, podemos decir que la analogía es un instrumento doble filo, indispensable para el derecho civil y otros ámbitos, pero restringida en el derecho penal para proteger al ciudadano y asegurar el principio de legalidad. Gracias a todos por sus aportes, compañeros. Esta discusión nos muestra la importancia de comprender las bases legales y filosóficas para aplicar la analogía correctamente. Seguiremos analizando casos concretos para afinar nuestro criterio. Bien, chicos, continuemos. El derecho no solo aplica normas literalmente, entonces interpreta, llena vacíos y resuelve casos nuevos mediante distintas técnicas argumentativas. En la bibliografía que analizamos, se reconocen las principales fórmulas que usan jueces, abogados, doctrinarios, para dar sentido y alcance al derecho cuando la letra de la norma no responde exacta o suficientemente al caso concreto. ¿Les parece si les mencionamos?
Por supuesto, iniciamos con el argumento a contrario que parte de la idea de que si el legislador quiso una excepción, lo habría dicho, donde la ley calla. Por ejemplo, si una norma prohíbe X salvo A, B y C no cabe ampliar la excepción a D, por el contrario. En segundo lugar, el argumento asimilativo o analógico, que es la aplicación de una norma a un caso no previsto porque ese caso es esencialmente semejante al previsto. Es la analogía clásica. Ejemplos, si la ley protege a propietarios de viviendas y se presenta un caso de copropietario de vivienda, la solución por analogía puede protegerlo. Ok, sigamos con el argumento a fortiori. Este es un razonamiento por intensidad. Si la norma rige en caso débil, con más razón rige en caso fuerte. A fortiori maius o viceversa a minore. Por ejemplo, si se sanciona una conducta que causa una lesión leve, con mayor razón se sancionará la que causa una lesión grave. Por su parte, el argumento de la completitud de la disciplina jurídica supone que el ordenamiento es un sistema completo y coherente. Donde la ley es silenciosa, otras normas o principios completan la respuesta. Ahora el argumento de la coherencia de la disciplina jurídica. Busca armonizar la solución con el resto del sistema legal. La interpretación debe evitar contradicciones internas. En el argumento psicológico, como la voluntad del legislador concreto, se intenta reconstruir qué quiso realmente el legislador que aprobó la norma, como actores, debates, finalidad concreta. Por eso es sensible al contexto histórico inmediato. El argumento histórico, presunción de continuidad o legislador conservador, interpreta la norma a la luz del momento histórico en que se aprobó y asume que el legislador previo la continuidad de ciertas soluciones. El argumento abductivo sostiene que la abducción busca la hipótesis más razonable que explique los hechos. La reductio muestra que una interpretación dada llevaría a un absurdo, por lo que debe descartarse. En el argumento teológico, legislador razonable, por su parte, interpreta en función de los fines que la norma persigue. ¿Qué resultado útil o justo busca la regla? Ejemplo, interpretar restricciones contractuales de modo que no destruyan la finalidad del contrato. Bien, en el argumento económico, legislador previsivo de fines, se preguntan las consecuencias económicas de una interpretación y se elige la que produzca mejores resultados, eficiencia y previsibilidad. El argumento autoritativo se apoya en precedentes, como la doctrina o textos de autoridad para poder justificar una interpretación. Entonces, el argumento sistemático busca consistencia terminológica y conceptual dentro del ordenamiento. Tenemos un ejemplo. Si la palabra domicilio tiene un significado en un artículo, se preserva ese sentido en todo el cuerpo normativo. Por su lado, el argumento naturalista, naturaleza de las cosas, interpreta según lo que las cosas son. Por ejemplo, considerar relaciones familiares según su realidad biológica o social, más que según la forma. El argumento equitativo afirma que cuando la ley no llega o resulta injusta, el juez usa equidad para ajustar la solución. Muy prudente en sistemas civilistas. En definitiva, la analogía y URIs, principios generales, si no hay norma aplicable ni analogía directa, se recurre a principios generales del derecho, justicia, buena fe, dignidad, en todo caso para resolver. En resumen, la analogía es una herramienta poderosa, pero debe usarse con cuidado. No todas las ramas del derecho permiten una extensión ilegal o igual. Los otros argumentos ofrecen distintos ángulos teológicos, históricos, sistemático, económico.
En este caso, para garantizar que la decisión sea coherente con el ordenamiento, razonable y socialmente aceptable. En la práctica, los jueces combinan varias técnicas. Por ejemplo, sistemático más teleológico y más precedentes. En este caso, para justificar resoluciones que sean a la vez legales y equilibradas. Gran dinámica, compañeros. Bueno, para reforzar lo mencionado, considero oportuno discutir el caso sobre la interpretación del artículo 11 del Estatuto de Minera Yanacocha y la manera en que se abordó el uso de la analogía. La interpretación a contrario sensu y el argumento del fraude a la ley. Para poder comenzar, me gustaría realizarles una pregunta. Si consideran que es correcto aplicar el artículo 4 del título preliminar del Código Civil para interpretar cláusulas estatutarias. Respondo, compañero. En mi opinión, desde una perspectiva hermenéutica, creo que sí es procedente, aunque el artículo 4 regula directamente la interpretación de la ley, sus principios, especialmente la prohibición de analogía en normas excepcionales. Son también aplicables a los estatutos. No olvidemos que los estatutos son normas internas que rigen la estructura de la persona jurídica y por tanto deben interpretarse con rigurosidad jurídica como si se tratara de normas legales. Estoy de acuerdo, pero con una precisión. Los estatutos no son leyes en sentido formal, pero funcionan como un marco normativo obligatorio para los socios y la sociedad. Entonces, los principios de interpretación legal pueden ser válidamente empleados, sobre todo en cláusulas que restringen derechos, como el derecho de preferencia. Dichas restricciones deben interpretarse de forma estricta. No se puede ampliar por analogía lo que fue diseñado como una excepción. Exacto. Eso fue uno de los errores del fallo en primera y segunda instancia. Se utilizó una interpretación al contrario sensu a partir de una cláusula claramente seccional. En teoría, la interpretación al contrario es válida, pero no se puede construirse a partir de una norma restrictiva o de excepción, como ocurre en el artículo 11 del Estatuto. Si el Estatuto dice que no se aplica el derecho de preferencia en reorganizaciones hacia sociedades controladas por los mismos socios, de allí no puede deducirse automáticamente que sí se aplica cuando no hay control común. Esa deducción no es hermenéuticamente válida. Además, lo que se produjo fue una reorganización que en la práctica cambió el control de la sociedad titular de las acciones de Yanacocha. Aunque formalmente no se transfirieron esas acciones, lo que se ha hecho en realidad es eludir la aplicación del derecho de preferencia usando la estructura de la persona jurídica. Desde mi punto de vista, esto es un fraude a la ley, porque se utiliza una forma jurídica válida para alcanzar un resultado prohibido por una norma imperativa. La cláusula del artículo 11 busca proteger el control accionario dentro de un grupo determinado. Buen punto. Entonces, ¿consideran que la interpretación realizada fue jurídicamente errónea, aunque quizás la decisión final sea defendible? Por supuesto, la interpretación está mal construida. Aquí no se puede deducir una norma general desde una excepción. El fallo habría sido muy sólido si se hubiera utilizado un razonamiento teleológico o buscado en principios, basado en principios como el de la buena contractual o incluso la teoría del abuso del derecho o del levantamiento del velo societario. Además, los jueces parecen haber confundido la interpretación a contrario con la integración por analogía. En el caso del artículo 4 del título preliminar, nos dice que la analogía está expresamente prohibida en normas excepcionales, y eso aplica aquí. Lo correcto habría sido argumentar que el control accionario fue transferido de forma indirecta y que ello contraviene la finalidad de la cláusula estatutaria. Tampoco puede dejar de mencionarse el papel de la buena fe en el cumplimiento del estatuto. En el caso, la reorganización no fue transparente y eso ya es indicio de que se actuó con la intención de evitar
el derecho de preferencia. Desde el punto de vista de la interpretación sistemática, el derecho de preferencia no puede ser burlado mediante esquemas indirectos de transferencia. Exacto. El principio de la autonomía patrimonial de la persona jurídica no puede servir como un escudo para evitar las consecuencias de una reorganización que materialmente implicó un cambio de control. El artículo 78 del Código Civil no puede ser interpretado de forma aislada y mucho menos utilizado para legitimar un abuso estructural. Bueno, en resumen, podemos afirmar que la aplicación del artículo 4 del título preliminar del Código Civil es válida en interpretación estatutaria por analogía funcional, aunque no formal. Además, no es correcto aplicar interpretación a contrario sensu cuando se parte de normas excepcionales. Es más, se debió utilizar una interpretación teleológica o invocar la figura del fraude a la ley y el abuso de la forma jurídica. Por último, un recordatorio práctico como estudiante, operadores del derecho, debemos aprender a distinguir cuando una técnica es legítima y cuando no. Analogía a más principios generales igual, buena herramienta en vacíos o lagunas. Asimismo, tengamos presente que en materia penal y tributaria hay límites bien marcados. Además, una argumentación sólida suele combinar citar a la norma, explicar la finalidad, verificar consistencia con otras normas y, si existe, apoyar en la jurisprudencia y en la experiencia social. Segundo su comentario, compañeros, denominar estas técnicas no es la retórica, es esencial para producir decisiones razonables y defendibles. Saber cuándo usar analogía, cuándo priorizar la teleología y la sistemática y cómo cambiar argumentos es lo que conviene una interpretación jurídica en una solución jurídica legítima. Bueno, hemos llegado a la parte final. Compañeros, les agradezco por este valioso intercambio, ya que ha sido una mesa de diálogo de muy alto nivel. Y bueno, hasta la próxima sesión, compañeros, que tengan un bonito día. Gracias. Hasta la próxima.